Cumplí 71 años y nadie, absolutamente nadie vino a mi fiesta. Mientras yo lloraba sola frente a un pastel que nunca se comió, mis 2 hijas estaban brindando champán en los Alpes suizos. Al día siguiente, cuando limpiaba los globos desinflados y los platos sin tocar, 2 abogados tocaron mi puerta con documentos que cambiarían mi vida para siempre. Lo que descubrí ese día fue tan impactante que aún me cuesta creerlo. Me llamo Ermelinda, tengo 71 años, y hasta ese momento pensaba que era una mujer común y corriente. Viuda desde hace 3 años, vivo sola en esta casa modesta donde crié a Sofía y Carla, mis 2 únicas hijas. Durante décadas fui ama de casa, dediqué cada minuto de mi existencia a cuidarlas, alimentarlas, vestirlas y darles la mejor educación que podía permitirme. Sacrifiqué mis sueños, mis deseos, incluso mi propia identidad para ser la madre perfecta que ellas merecían. Cada mañana despierto a las 6, preparo mi café negro en la misma taza de cerámica blanca que uso desde hace 20 años, y miro por la ventana de la cocina esperando ver alguna señal de vida en el mundo exterior. Las paredes de mi casa están llenas de fotografías de Sofía y Carla en diferentes etapas de sus vidas. Sus primeros pasos, graduaciones, bodas, nietos que apenas veo. En las noches, cuando la soledad se vuelve insoportable, reviso esos álbumes una y otra vez, recordando tiempos mejores cuando éramos una familia unida. Sofía, mi hija mayor de 45 años, se casó con Rodrigo hace 10 años. Él es un hombre de negocios exitoso que siempre me trató con cierta frialdad, como si yo fuera un estorbo en su vida perfecta. Carla, de 42 años, vive con ellos en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Trabaja como diseñadora gráfica y siempre está ocupada con proyectos importantes que, según ella, no me permiten visitarlas con frecuencia. Durante las últimas semanas había estado preparando mi cumpleaños con una ilusión que no sentía desde hace años. Limpié la casa de arriba abajo, compré ingredientes especiales para cocinar sus platos favoritos, decoré el comedor con globos rosados y amarillos, y hasta me compré un vestido nuevo color violeta que pensé que les gustaría. En el mercado, la señora que vende flores me regaló algunas margaritas blancas porque le conté que mis hijas vendrían a celebrar conmigo. Llamé a Sofía 3 días antes para confirmar la hora. Su voz sonaba distante, apurada, como siempre. Sí, mamá, ahí estaremos. Carla y yo ya hablamos. Te llevamos tu regalo. Esas palabras me llenaron de alegría. Por primera vez en meses sentí que tenía algo que esperar, una razón para sonreír genuinamente. El día de mi cumpleaños me levanté más temprano que nunca. Me bañé con cuidado, me peiné como cuando era joven, me puse el vestido violeta y hasta un poco de labial coral que tenía guardado desde la última Navidad. Preparé sancocho, arroz con pollo, ensalada de papas, y por supuesto, el pastel de chocolate que tanto les gustaba de niñas. La mesa estaba perfecta, manteles limpios, servilletas dobladas, 3 platos esperando ser llenados de amor y conversación. A las 5 de la tarde, hora acordada, me senté en la sala esperando escuchar el timbre. Pasaron las 5:30, las 6, las 6:30. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Marqué el número de Sofía, pero no contestó. Intenté con Carla, directamente al buzón de voz. A las 7 de la noche, cuando ya la comida se estaba enfriando y las velas del pastel se habían consumido hasta la mitad, mi teléfono finalmente sonó. Mamá, tengo una noticia increíble, era la voz eufórica de Sofía. Rodrigo consiguió un viaje de negocios a Suiza y nos invitó a Carla y a mí. Salimos en 2 horas. Es una oportunidad única, ¿entiendes? Ya estaremos de vuelta la próxima semana y celebramos tu cumpleaños entonces. Pero hija, susurré con la voz quebrada, es hoy. Ya preparé todo, los estoy esperando. Ay, mamá, no seas dramática. Un cumpleaños se puede celebrar cualquier día. Suiza es Suiza. Esta oportunidad no se repite. Ya nos vamos para el aeropuerto. Te mandamos fotos. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la mesa llena de comida que nadie comería, los globos que nadie vería, el pastel que nadie partiría. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba la palabra abandono. No era solo estar sola, era saber que no importas lo suficiente para que alguien cambie sus planes por ti. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentada en la mesa del comedor, frente al pastel intacto, viendo cómo las velas se derretían lentamente hasta convertirse en charcos de cera sobre el glaseado de chocolate.
Los globos rosados y amarillos parecían burlarse de mí, balanceándose suavemente con cada corriente de aire que entraba por la ventana mal cerrada. El silencio de la casa era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que mi difunto esposo había comprado para nuestro 20º aniversario. Cuando amaneció, me levanté como un zombi. Mis piernas temblaban, no había comido nada desde el desayuno del día anterior. El espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer destrozada, ojeras profundas, el vestido violeta arrugado, el cabello despeinado, los labios secos donde aún quedaban restos del labial coral que me había puesto con tanta ilusión. Me veía como lo que era, una anciana olvidada, descartada por las mismas personas que había criado con tanto amor. Comencé a limpiar mecánicamente. Recogí los platos sin usar, guardé la comida en tuppers que sabía que se echarían a perder en el refrigerador, desenredé los globos y los metí en una bolsa de basura junto con las servilletas dobladas que nadie había tocado. Cada objeto que levantaba pesaba como una piedra en mi pecho. Cuando llegué al pastel, no pude más. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Fue en ese momento de absoluta desolación cuando sonó el timbre. Pensé que tal vez Sofía había recapacitado, que había regresado para disculparse y celebrar conmigo aunque fuera un día tarde. Me sequé las lágrimas rápidamente, me alicé el vestido y corrí hacia la puerta con el corazón acelerado. Al abrir, me encontré con dos hombres elegantemente vestidos que no reconocí. Uno era alto y delgado, de cabello gris peinado hacia atrás, con lentes dorados que le daban un aire distinguido. El otro, más joven, tenía el cabello negro y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su traje oscuro. «Señora Ermelinda Vázquez de Mendoza», preguntó el hombre mayor con voz formal pero no descortés. «Sí, soy yo», respondí confundida, preguntándome qué podrían querer estos señores tan temprano en la mañana. «Mi nombre es Enrique Castillo y él es mi colega Agustín Rivera. Somos abogados del bufete Castillo y Asociados. ¿Podríamos pasar? Tenemos asuntos muy importantes que discutir con usted». Mi primer pensamiento fue pánico. ¿Habría hecho algo malo? ¿Tendría deudas que no recordaba? ¿Estaría en problemas legales? Con manos temblorosas los hice pasar a la sala, disculpándome por el desorden que aún quedaba de la limpieza matutina. Enrique abrió un maletín de cuero negro y sacó una carpeta llena de documentos. «Señora Ermelinda, lo que vamos a decirle puede resultarle sorprendente, incluso difícil de creer. Hemos estado buscándola durante los últimos 6 meses». «¿Buscándome? ¿Por qué?», pregunté con la voz apenas audible. Agustín se inclinó hacia adelante, con expresión seria pero gentil. «Señora, usted conocía a don Ramiro Vázquez Mendoza». Ese nombre me golpeó como un rayo. Ramiro Vázquez Mendoza había sido mi tío abuelo, el hermano mayor de mi abuelo paterno. Era una figura casi mítica en mi familia, un hombre que había emigrado a Europa cuando yo era apenas una niña. Mi madre solía contar historias sobre él, que se había hecho rico en España, que tenía negocios importantes, que había cortado todo contacto con la familia después de una pelea con mi abuelo por tierras que ya no existían. Sí, lo conocí, o mejor dicho, escuché hablar de él cuando era muy joven. Era pariente de mi padre, pero perdimos el contacto hace décadas. Ni siquiera sé si sigue vivo». Enrique y Agustín intercambiaron una mirada significativa. «Señora Ermelinda, don Ramiro falleció hace 8 meses en Madrid. No tenía hijos, nunca se casó, y durante años nuestro bufete se encargó de administrar sus bienes considerables». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Me aferré a los brazos del sofá para no caerme. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Antes de morir, don Ramiro contrató los servicios de varios investigadores genealógicos para localizar a su familia en América Latina. Usted, señora Ermelinda, es su pariente viva más cercana, su única heredera legal. Las palabras se estrellaron contra mí como olas gigantescas. ¿Heredera? ¿Yo? ¿La mujer que ayer había llorado sola frente a un pastel de cumpleaños sin compartir? Agustín sacó más papeles de la carpeta. Don Ramiro le dejó una fortuna considerable, propiedades en España, una cuenta bancaria con más de 2 millones de euros, acciones en varias empresas, y... Hizo una pausa dramática. 3 edificios aquí en la ciudad, incluyendo el complejo residencial Torre Esperanza, donde según nuestros registros viven su hija Sofía y su yerno Rodrigo. Mi mente se quedó en blanco.
Torre Esperanza era el lujoso edificio donde vivían mis hijas, el lugar donde Rodrigo presumía de su éxito, donde ellas me hacían sentir como una intrusa cada vez que las visitaba. Y ahora me estaban diciendo que ese edificio era mío. Esto debe ser un error, murmuré. Yo soy una mujer simple. Vivo con la pensión de mi esposo, apenas me alcanza para lo básico. No puede ser que de repente. Enrique sonrió por primera vez desde que había llegado. Señora, entendemos su shock. Es natural. Pero tenemos todos los documentos legales, certificados de defunción, testamentos validados por tribunales españoles e internacionales. Todo está en orden. Usted es, oficialmente, una mujer muy rica. Me mostró fotografías de las propiedades en Madrid, casas elegantes con jardines perfectos, apartamentos con vistas al parque, oficinas en zonas comerciales exclusivas. Luego vinieron los documentos de los edificios locales. Torre Esperanza, el complejo donde vivían mis hijas, aparecía listado a mi nombre junto con otros 2 inmuebles que generaban rentas mensuales millonarias. ¿Cuándo puedo tomar posesión de todo esto?, pregunté con voz temblorosa. Los trámites finales estarán listos en 2 semanas. Mientras tanto, podemos adelantar algunos procesos. Por ejemplo, usted ya es legalmente la propietaria de Torre Esperanza. Los contratos de arrendamiento de todos los apartamentos, incluyendo el de su familia, están sujetos a renovación este mes. La ironía era tan brutal que casi me río. Ayer mis hijas me habían abandonado para irse de viaje, tratándome como si fuera una carga insignificante. Hoy descubría que era la dueña del lugar donde vivían. Agustín me entregó una tarjeta de presentación dorada. Señora Ermelinda, necesitamos que venga a nuestras oficinas mañana para firmar algunos documentos y recibir las llaves de sus propiedades. También le asignaremos un asesor financiero para que la ayude a manejar su nueva situación. Después de que se fueron, me quedé sentada en la sala, sosteniendo los papeles que certificaban mi nueva realidad. En 24 horas había pasado de ser una anciana olvidada a ser millonaria. El destino, con su sentido del humor cruel y perfecto, me había dado el poder que nunca busqué en el momento exacto en que más lo necesitaba. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mi esposo, dormí profundamente. En mis sueños veía a mis hijas regresando de Suiza, bronceadas y felices, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los siguientes días pasaron como en una nebulosa. Después de firmar los documentos en las oficinas de Enrique y Agustín, regresé a mi casa con las llaves de 3 edificios en mi bolso y una tarjeta bancaria que me daba acceso a más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero en lugar de euforia, lo que sentía era un vacío extraño, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Sofía y Carla seguían en Suiza. Sus redes sociales estaban llenas de fotos, ellas brindando en restaurantes elegantes, posando frente a montañas nevadas, riendo con Rodrigo mientras disfrutaban de tratamientos de spa. En cada imagen se veían radiantes, completamente ajenas al hecho de que habían destruido a su madre para conseguir esos momentos de felicidad. Ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo había pasado mi cumpleaños sola. Me encontré revisando obsesivamente esas fotografías cada noche, sintiendo como la herida en mi pecho se abría más con cada sonrisa que veía. En una de las fotos, Carla había escrito: «La vida es muy corta para perderse oportunidades únicas. A veces hay que ser egoísta para ser feliz». La ironía de esas palabras me golpeó como una bofetada. Habían sido egoístas conmigo durante décadas, pero ahora tenían la desfachatez de justificarlo como filosofía de vida. Esa semana fue la más solitaria de mi existencia. Caminaba por mi casa pequeña como un fantasma, preparando comida que no tenía ganas de comer, viendo programas de televisión que no me interesaban, esperando un teléfono que nunca sonaba. Las vecinas del barrio comenzaron a preguntarme por qué se veía tan poco movimiento en mi casa. ¿Están bien las niñas, doña Ermelinda? Hace días que no las vemos por aquí, me decía la señora García, sin saber que sus niñas estaban al otro lado del mundo, viviendo como princesas mientras yo me consumía en la vergüenza del abandono. Fue durante una de esas noches interminables cuando decidí explorar el ático de mi casa, un lugar que había evitado desde la muerte de mi esposo porque guardaba demasiados recuerdos dolorosos. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas viejas, encontré algo que cambiaría mi perspectiva para siempre: una maleta de cuero marrón que pertenecía a mi padre, llena de cartas y documentos que nunca había visto. Las cartas estaban escritas en papel amarillento, con la letra elegante de mi tío abuelo Ramiro.
Databan de diferentes épocas, desde los años 60 hasta apenas 5 años atrás. Al leerlas, descubrí una historia familiar que mis padres nunca me habían contado. Ramiro no había emigrado a España por aventura o ambición. Había huido después de que mi abuelo, en un ataque de envidia y resentimiento, lo acusara falsamente de robar dinero de la herencia familiar. Mi querido hermano, decía una de las cartas, he decidido irme para siempre. No puedo vivir en un lugar donde mi propia familia cree que soy un ladrón. Pero quiero que sepas que nunca tomé nada que no me correspondiera. Algún día, cuando la verdad salga a la luz, espero que me perdones. La carta estaba firmada con una caligrafía temblorosa, y en el margen había una nota de mi padre. Ramiro tenía razón. Papá mintió. El dinero apareció donde siempre había estado. Pero ya era demasiado tarde. Otra carta, fechada apenas 10 años atrás, me dejó sin respiración. Querido sobrino, he sabido que tu hija Ermelinda se casó y tuvo 2 niñas hermosas. Me hubiera gustado conocerlas, ser el tío abuelo que nunca pude ser contigo. He construido un imperio aquí en España, pero ¿de qué sirve toda esta riqueza si no tengo familia con quien compartirla? Estoy viejo y enfermo. Mi única esperanza es que algún día, de alguna manera, pueda reparar el daño que nuestro orgullo familiar causó a todos nosotros. La última carta era la más impactante. Estaba dirigida a mí, aunque nunca la había recibido. Mi querida Ermelinda, aunque no nos conocemos, eres la hija del sobrino que más amé. He seguido tu vida a distancia a través de investigadores privados. Sé que perdiste a tu esposo, sé que tus hijas se han alejado, sé que vives con dificultades económicas. También sé que eres una mujer noble, como lo era tu padre. Por eso he decidido dejarte todo lo que construí. No es solo dinero o propiedades, es mi manera de pedirle perdón a la familia que perdí por el orgullo de otros. Espero que uses esta herencia para encontrar la felicidad que yo nunca pude alcanzar. Lloré esa noche como hacía años no lloraba, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, sino de comprensión. Mi tío abuelo Ramiro había sido víctima de la misma injusticia familiar que ahora yo estaba viviendo con mis hijas. La diferencia era que él había tenido la fuerza para reconstruir su vida lejos de quienes lo lastimaron, mientras que yo había pasado décadas sometiéndome a la indiferencia y el desprecio. Al día siguiente, llamé a Agustín y le pedí una cita urgente. Necesitaba conocer todos los detalles de mi herencia, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada posibilidad legal que tenía a mi disposición. Él me recibió en su oficina con una sonrisa curiosa. Señora Ermelinda, parece una mujer diferente. ¿Ha tomado alguna decisión sobre el manejo de sus bienes? Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero saber exactamente qué poder tengo sobre Torre Esperanza. Mis hijas viven ahí, y quiero entender cuáles son mis derechos como propietaria. Agustín abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicarme. Torre Esperanza era un complejo de lujo con 60 apartamentos, todos ocupados por familias adineradas que pagaban rentas altísimas. Los contratos de arrendamiento se renovaban cada año, y como nueva propietaria, yo tenía derecho absoluto a decidir quién se quedaba y quién se iba. También podía modificar las condiciones de los contratos, aumentar las rentas, o incluso vender apartamentos individuales. ¿Y qué pasa si alguien no puede pagar la nueva renta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Simple. Se procede al desalojo legal. Es un proceso que puede tomar algunos meses, pero es inevitable si no hay pago. Me quedé en silencio, procesando esta información. Rodrigo había perdido varios contratos importantes el año pasado, según había escuchado en conversaciones familiares que pensaban que yo no entendía. Sus negocios no estaban en su mejor momento, aunque él seguía manteniendo las apariencias de éxito. Un aumento significativo en la renta podría crear problemas reales en su economía. Agustín, quiero que prepares nuevos contratos para todos los apartamentos de Torre Esperanza. Aumento general del 30%, efectivo a partir del próximo mes. Él me miró sorprendido. Señora, eso es un aumento muy agresivo. Algunos inquilinos podrían protestar o incluso mudarse. Perfecto, respondí con una calma que me asombró. Los que puedan pagar se quedarán. Los que no, tendrán que buscar alternativas. Esa tarde, regresé a mi casa con una sensación completamente nueva. Por primera vez en mi vida adulta, tenía poder real. No el poder de gritar o reclamar,
sino el poder silencioso de cambiar las reglas del juego. Mis hijas habían elegido Suiza sobre mí, habían decidido que su madre no valía la pena ni siquiera una llamada de disculpa. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de vivir en un mundo que ya no les pertenecía. Esa noche, me senté en mi jardín pequeño con una taza de té de manzanilla y miré las estrellas. En algún lugar de Europa, Sofía y Carla estaban durmiendo en hoteles de lujo, sin saber que su vida cómoda y predecible estaba a punto de tambalearse. No sentía venganza, ni odio, ni siquiera satisfacción. Sentía algo mucho más poderoso y tranquilo: justicia. El silencio ya no me asustaba. Se había convertido en mi aliado. Una semana después de enviar los nuevos contratos de arrendamiento, comenzaron a llegar las reacciones. Los teléfonos de la administración de Torre Esperanza no paraban de sonar. Inquilinos indignados, familias en pánico, amenazas de demandas que no tenían fundamento legal. Agustín me mantenía informada de cada llamada, cada queja, cada intento desesperado de negociación. Yo escuchaba estos reportes desde mi cocina, tomando mi café matutino, sintiendo una extraña tranquilidad mientras el mundo de privilegios de mis hijas comenzaba a desmoronarse. Sofía y Carla regresaron de Suiza un martes por la tarde. Lo supe porque Rodrigo llamó inmediatamente a la administradora del edificio, gritando sobre aumentos abusivos y derechos de inquilinos de larga data. Su voz se escuchaba desesperada, nada que ver con la arrogancia que siempre había mostrado cuando me hablaba. La administradora, siguiendo mis instrucciones, le explicó cortésmente que la nueva propietaria tenía derecho legal absoluto a ajustar las rentas y que el aumento era definitivo. ¿Nueva propietaria? ¿Quién es la nueva propietaria?, había gritado Rodrigo. Lo siento, señor, esa información es confidencial por ahora. Pero los contratos deben firmarse antes del fin de mes o procederemos con los trámites de desalojo. Durante 3 días, mi teléfono permaneció silencioso. Mis hijas estaban de vuelta en la ciudad, enfrentando una crisis financiera real, y ni siquiera se les ocurrió llamar a su madre. Supongo que en sus mentes yo seguía siendo la misma mujer insignificante que habían abandonado en su cumpleaños, alguien demasiado pobre e irrelevante para ayudarlas con sus problemas de gente rica. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, pero no como yo esperaba. En lugar de llamarme, apareció en mi puerta un viernes por la noche, después de que oscureciera. Cuando abrí, me impactó verla. Tenía ojeras profundas, el cabello desarreglado, las uñas mordidas. Su bronceado de Suiza no podía ocultar el estrés que la consumía. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». La hice pasar a la sala, esa misma sala donde había recibido a los abogados que cambiaron mi vida. Sofía se sentó en el borde del sofá, nerviosa, mirando hacia todos lados excepto hacia mí. «Mamá, tenemos un problema grave. El edificio donde vivimos. Alguien lo compró y subió las rentas de manera brutal. Rodrigo está desesperado. Sus negocios no están pasando por el mejor momento y no sabemos si vamos a poder pagar». Me quedé callada, observándola. Era increíble ver cómo una crisis financiera había logrado lo que años de súplicas de mi parte nunca consiguieron, que mi hija viniera a buscarme. «Pensamos», continuó Sofía, retorciendo sus manos. «Pensamos que tal vez podrías. Bueno, sabemos que no tienes mucho, pero si pudieras prestarnos algo de dinero. Solo hasta que Rodrigo resuelva sus problemas de trabajo. Te pagaríamos con intereses, por supuesto». La audacia de su petición me dejó sin palabras. Después de abandonarme en mi cumpleaños, después de no llamar ni una sola vez para disculparse, después de presumir su viaje en redes sociales mientras yo sufría en silencio, tenía la desfachatez de venir a pedirme dinero a mí, que según ella era una viuda pobre. «¿Cuánto necesitas?», pregunté con voz neutra. «Son $5,000 mensuales de diferencia. Solo por unos meses, hasta que todo se estabilice». $5,000. Una suma que para la Hermelinda de hace un mes habría representado años de ahorros, pero que para la Hermelinda actual era calderilla. La ironía era tan perfecta que casi me reí. «Sofía», le dije suavemente, «antes de hablar de dinero, me gustaría que me explicaras por qué crees que tienes derecho a pedirme algo». Ella me miró confundida. «¿Cómo qué derecho? Eres mi madre». «Exacto. Soy tu madre. La misma madre que te esperó el día de su cumpleaños con la mesa puesta y la comida servida. La misma madre que has ignorado durante años, que tratas como una obligación molesta, que abandonaste por un viaje a Suiza sin pensarlo 2 veces.
Sofía se puso pálida. Mamá, fue una oportunidad única. No podíamos desperdiciarla. ¿Y yo qué era? Una oportunidad desperdiciable. Por primera vez desde que había llegado, Sofía me miró directamente a los ojos. Vi algo que no había visto en años. Culpa genuina. Lo siento, mamá. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero estaba tan emocionada con el viaje, y pensé que podríamos celebrar después. ¿Dónde está Carla?, interrumpí. ¿Por qué no vino contigo? Sofía bajó la mirada. Ella piensa que es humillante venir a pedirte dinero. Dice que seguramente no tienes nada significativo que prestarnos y que solo vamos a hacerte sentir mal por no poder ayudarnos. Incluso en su momento de necesidad, Carla seguía considerándome insignificante. Era fascinante ver cómo la arrogancia podía sobrevivir incluso al borde de la ruina financiera. Sofía, le dije levantándome del sofá, quiero que te vayas ahora. Necesito tiempo para pensar en lo que me has pedido. ¿Pero vas a considerarlo? ¿Vas a ayudarnos? Ya veremos. Después de que se fue, me serví una copa del vino que había comprado para mi cumpleaños y que nunca se abrió. Me senté en mi jardín, bajo las estrellas, saboreando cada sorbo mientras reflexionaba sobre lo que acababa de pasar. Sofía había venido a mí no por amor, ni por arrepentimiento genuino, sino por necesidad económica. Su disculpa había sido superficial, condicionada por la desesperación. Al día siguiente, llamé a Agustín para preguntarle sobre la situación financiera específica de Rodrigo. Como propietaria del edificio, tenía derecho a información sobre la solvencia de mis inquilinos. Lo que descubrí fue aún más satisfactorio de lo que esperaba. Rodrigo había perdido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses. Su empresa de consultoría estaba al borde de la quiebra, mantenida a flote solo por apariencias y créditos que se vencían pronto. La subida de renta no era solo un inconveniente para ellos, era potencialmente el golpe final que podría destruir completamente su estilo de vida. ¿Quiere que proceda con alguna acción específica?, me preguntó Agustín. No todavía. Déjelo sudar un poco más. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa semana, comencé a cambiar mi apariencia física. Fui a un salón de belleza elegante por primera vez en décadas y me corté el cabello en un estilo moderno y sofisticado. Me compré ropa nueva, vestidos elegantes en colores verde esmeralda y gris perla, zapatos de cuero genuino, incluso un abrigo largo que me hacía ver distinguida. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer completamente diferente, segura, próspera, poderosa. Pero el cambio más importante no era exterior. Había dejado de sentir pena por mí misma, había dejado de esperar que mis hijas me valoraran, había dejado de mendigar afecto. Por primera vez en mi vida adulta, entendía que el respeto no se pedía, se ganaba. Y el poder, el verdadero poder, no venía de gritar o reclamar, sino de controlar silenciosamente las circunstancias. Sofía volvió a visitarme una semana después, esta vez con Carla. Mi hija menor se veía aún más afectada que Sofía. Había perdido peso, tenía la piel opaca, los ojos hundidos por la falta de sueño. La crisis las estaba destruyendo desde adentro. Mamá, dijo Carla sin mirarme, Sofía me contó de tu conversación. Venimos a pedirte formalmente tu ayuda. ¿Así?, respondí, sirviéndote en tazas de porcelana que había heredado de mi abuela. ¿Y qué están dispuestas a ofrecer a cambio? Las dos se miraron confundidas. Era claro que nunca habían considerado que una transacción con su madre pudiera involucrar algo más que súplicas de su parte y sacrificios de la mía. No entendemos, murmuró Sofía. Es simple. Me están pidiendo $5,000 mensuales. ¿Qué me van a dar ustedes a mí? El silencio que siguió fue delicioso. Mis hijas, acostumbradas a recibir sin dar, se enfrentaban por primera vez a la realidad de que su madre también tenía necesidades, también tenía condiciones. Carla fue la primera en romper el silencio incómodo. Mamá, no entendemos qué quieres decir. Somos tu familia. No es natural que nos ayudemos entre nosotros. La pregunta me resultó tan hipócrita que casi me reí en su cara. ¿Familia? ¿Te refieres a la misma familia que me abandonó en mi cumpleaños para irse de vacaciones? La misma familia que no me ha llamado ni una sola vez en 3 semanas para preguntar cómo estoy. Sofía se movió incómoda en su asiento. Mamá,
Ya te pedimos disculpas por eso. Fue un error, lo admitimos. Pero vas a castigarnos para siempre por una mala decisión. No las estoy castigando, respondí con calma, sirviéndome más té. Simplemente estoy aplicando las mismas reglas que ustedes han usado conmigo durante años. Ustedes solo aparecen cuando necesitan algo. Yo hago lo mismo. Carla se inclinó hacia adelante, desesperada. Está bien, mamá. ¿Qué quieres? ¿Que te visitemos más seguido? ¿Que te llamemos todas las semanas? ¿Qué esperabas a cambio del dinero? Era fascinante verlas negociar el afecto como si fuera una mercancía. Durante décadas yo había dado amor incondicional, tiempo, sacrificios, atención, sin pedir nada a cambio. Ahora que ellas necesitaban algo de mí, súbitamente estaban dispuestas a pagar con llamadas telefónicas y visitas programadas. No quiero que finjan amarme por dinero, les dije. Eso sería aún más humillante que su indiferencia actual. Sofía comenzó a llorar. Lágrimas reales, no el llanto manipulativo que había perfeccionado desde niña. Mamá, no sabemos qué hacer. Rodrigo está desesperado. Hemos pensado incluso en mudarnos a un lugar más barato, pero con los contratos que él tiene pendientes y la reputación que necesita mantener para su trabajo. Si nos mudamos a un barrio más modesto, sus clientes van a pensar que está en bancarrota y va a perder los pocos contratos que le quedan. Es un círculo vicioso, añadió Carla. Necesitamos mantener las apariencias para sobrevivir económicamente, pero mantener las apariencias nos está arruinando. Por primera vez en la conversación, sentí una pizca de compasión real por ellas. Estaban atrapadas en una prisión de su propia construcción, víctimas de un estilo de vida que habían perseguido sin considerar nunca la sostenibilidad emocional o financiera. Pero mi compasión no era suficiente para hacerme olvidar décadas de negligencia. Chicas, les dije suavemente, voy a ser completamente honesta con ustedes. Sí tengo dinero para prestarles, pero no lo voy a hacer. Las dos me miraron con shock absoluto. ¿Por qué?, susurró Sofía. Porque prestarles dinero no resolvería el problema real. Ustedes necesitan aprender a valorar a las personas antes de que esas personas desaparezcan de sus vidas. Necesitan entender que las relaciones familiares requieren inversión emocional constante, no solo apariciones de emergencia. Carla se puso de pie, furiosa. ¿Entonces vas a dejarnos perder nuestro hogar por una lección moral? Eres tan rencorosa. No es rencor, respondí tranquilamente. Es autopreservación. Durante años he esperado que me traten con respeto y cariño. Durante años he justificado su indiferencia diciéndome que estaban ocupadas, que tenían sus propias vidas, que ya eran adultas independientes. Pero la verdad es que simplemente no les importo lo suficiente. Sofía se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas. Eso no es cierto, mamá. Tú nos importas. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a almorzar sin que fuera una fecha obligatoria como el Día de la Madre? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron conmigo simplemente para conversar, sin prisa, sin mirar el reloj? Las dos se quedaron calladas. La respuesta era obvia para todas nosotras. Exacto, continué. Yo no existo en sus vidas cotidianas. Solo aparezco en sus mentes cuando necesitan algo o cuando el calendario les recuerda que tienen una madre. Carla volvió a sentarse, derrotada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo arreglamos esto? No pueden arreglarlo, les dije con tristeza genuina. Algunas cosas se rompen para siempre. Chicas, ustedes tuvieron décadas para construir una relación real conmigo, y eligieron la conveniencia sobre la conexión. Ahora que me necesitan, no pueden simplemente presionar un botón y pretender que somos una familia unida. Sofía comenzó a llorar más fuerte. Pero somos familia. Somos tu sangre. La sangre no garantiza el amor, respondí. El amor se construye día a día, conversación a conversación, momento compartido tras momento compartido. Ustedes invirtieron en sus carreras, en sus matrimonios, en sus amigos, en sus viajes. Nunca invirtieron en mí. Me levanté y fui hacia la ventana, mirando el jardín pequeño donde había pasado tantas tardes sola. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que hasta hace un mes, yo habría dado cualquier cosa por tener esta conversación con ustedes. Habría dado todos mis ahorros,
Habría vendido esta casa, habría hecho cualquier sacrificio por sentir que realmente les importaba. «Todavía te importamos», dijo Carla débilmente. «Sí, me importan. Por eso me duele tanto verlas así. Pero importarme no significa rescatarlas de las consecuencias de sus decisiones». Rodrigo apareció en mi puerta esa misma noche, después de que Sofía y Carla regresaran a casa sin dinero. Nunca había venido solo a visitarme. De hecho, creo que esta era la primera conversación real que íbamos a tener en los 10 años que llevaba casado con mi hija. «Doña Ermelinda», dijo con una humildad que nunca había mostrado hacia mí, «necesito hablar con usted». Lo hice pasar, curiosa por ver al hombre que siempre me había tratado como un mueble incómodo suplicando ayuda a ese mismo mueble. «Sé que Sofía ya habló con usted», comenzó, nervioso. «Sé que le pidió dinero prestado y que usted se negó. Entiendo sus razones, incluso las respeto. Pero quiero proponerle algo diferente». «¿Qué tipo de propuesta?» «Un negocio. No un préstamo, no caridad. Un negocio real». Rodrigo abrió su maletín y sacó algunos documentos. «Tengo un proyecto de desarrollo inmobiliario que está esperando financiamiento. Es sólido, rentable, pero necesito capital inicial. Si usted invierte $50,000, le garantizo retornos del 20% en 6 meses». La propuesta era patética en muchos niveles. Primero, Rodrigo no tenía idea de que yo era la nueva propietaria del edificio donde vivía. Segundo, me estaba ofreciendo un negocio que obviamente era desesperado e improvisado. Tercero, seguía tratándome como si fuera una viuda ignorante que podía ser manipulada con promesas de ganancias. «Rodrigo», le dije suavemente, «¿tú sabes cuánto dinero tengo?» «Bueno, no exactamente. Pero Sofía mencionó que usted había dicho que tenía dinero para prestarles, así que asumí». «Asumiste mal. Pero dime, si yo tuviera ese dinero, ¿por qué confiaría en alguien que nunca me ha demostrado ni respeto ni cariño?» Rodrigo se puso colorado. «Doña Ermelinda, reconozco que no hemos sido, que yo no he sido el yerno que usted merecía. Pero esto es diferente. Esto es business. ¿Y crees que el business se hace sin confianza? Sin relaciones sólidas». La conversación continuó por 1 hora más, con Rodrigo cada vez más desesperado, ofreciéndome porcentajes más altos, garantías más grandes, promesas más elaboradas. Era doloroso verlo destruirse lentamente, pero también era necesario. Durante años había ejercido poder sobre mi familia simplemente por tener dinero. Ahora experimentaba lo que se sentía ser el que necesitaba. Cuando finalmente se fue, me quedé sentada en la sala, reflexionando sobre lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. 1 mes atrás, cualquiera de estas conversaciones me habría roto el corazón. Ahora, las observaba con la frialdad de alguien que finalmente entendía las reglas del juego. El teléfono sonó cerca de medianoche. Era Sofía, llorando histéricamente. «Mamá, por favor. Rodrigo está hablando de cosas terribles. Dice que tal vez tengamos que declararnos en bancarrota, que perdamos todo. Está bebiendo y gritando y yo tengo miedo. Por favor, ayúdanos». «Sofía», le dije con voz calmada, «voy a preguntarte algo, y quiero que pienses bien antes de responder. Si yo no tuviera dinero, si fuera realmente la viuda pobre que ustedes creen que soy, ¿seguirías llamándome ahora?» El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta. El silencio de Sofía se extendió por largos segundos que confirmaron mis peores sospechas. Su necesidad no había nacido del amor filial, sino de la desesperación económica. Cuando finalmente habló, su voz sonaba pequeña y quebrada. «Mamá, yo no sé qué responder a eso. Estoy confundida, tengo miedo, todo se está desmoronando y tú eres la única persona a la que puedo recurrir». «No porque me ames», le dije suavemente, «sino porque no tienes más opciones». «¿Eso importa ahora? No puedes simplemente ayudarnos y ya». Colgué el teléfono. Por primera vez en décadas, corté una conversación con mis hijas porque yo decidí que había terminado, no porque ellas tuvieran prisa por irse. Esa pequeña acción me llenó de una sensación de poder que nunca había experimentado. Los siguientes días fueron un espectáculo fascinante de observar desde mi nueva posición de control silencioso. Agustín me mantenía informada de cada movimiento en Torre Esperanza. Rodrigo había visitado la administración 3 veces, gritando, amenazando, suplicando.
Sofía había llamado llorando, pidiendo hablar con el propietario anónimo, ofreciendo pagar en cuotas, prometiendo cualquier cosa para evitar el desalojo. Pero lo más revelador fueron las conversaciones que escuché a través de las paredes delgadas de su apartamento. Como nueva propietaria, había instalado un sistema de monitoreo de seguridad que me permitía escuchar lo que pasaba en las áreas comunes del edificio. Lo que descubrí me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi familia. «Es culpa tuya», le gritaba Rodrigo a Sofía. «Tu madre siempre fue una tacaña miserable. Debiste haberla manipulado mejor, hacerle más cariño antes de pedirle el dinero». «¿Manipularla? Es mi madre, no un banco», respondía Sofía, pero su voz sonaba insegura. «Tu madre es una vieja resentida que nos odia porque tenemos éxito. Siempre ha sido envidiosa de nuestro estilo de vida». Carla se unía a estas conversaciones con comentarios igual de reveladores. «Mamá siempre fue dramática. Seguramente está disfrutando vernos sufrir. Es su manera de cobrarse todos los años que se sintió abandonada». Era fascinante escuchar cómo mis propias hijas me definían cuando pensaban que nadie las escuchaba. Para ellas, yo no era una mujer que había sacrificado décadas de su vida por darles la mejor educación y oportunidades posibles. Era una tacaña miserable, una vieja resentida, una dramática envidiosa. Sus verdaderos sentimientos hacia mí estaban saliendo a la superficie bajo la presión de la crisis. Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial donde solía comprar mis víveres, me topé con la señora Martínez, una vecina de Torre Esperanza a quien conocía superficialmente. Ella no sabía que yo era la nueva propietaria del edificio. «Ay, doña Ermelinda», me dijo acercándose con expresión preocupada, «¿sabe lo que está pasando con sus hijas? Todo el edificio está hablando del escándalo». «¿Qué escándalo?», pregunté, fingiendo ignorancia. «El nuevo propietario subió las rentas de manera brutal. Dicen que varias familias van a tener que mudarse. Su yerno Rodrigo está como loco, gritándole a todo el mundo, diciendo que va a demandar. Ayer lo vi discutiendo con los porteros, amenazándolos si no le daban información sobre el nuevo dueño. ¿Y mis hijas cómo están manejando la situación?». La señora Martínez bajó la voz, como si fuera a contarme un secreto terrible. «Doña Ermelinda, no quiero meterme en problemas familiares, pero las he escuchado hablando muy mal de usted, diciendo que es egoísta por no ayudarlas, que nunca las entendió, que siempre fue una carga en sus vidas». Cada palabra era una puñalada, pero también una confirmación de lo que ya sabía. Mis hijas no solo no me amaban, me despreciaban activamente. Habían construido una narrativa donde yo era la villana de sus vidas, donde mis sacrificios eran cargas, donde mi amor era egoísmo. «¿Y qué opina la gente del edificio sobre eso?», pregunté. «La verdad, doña Ermelinda, la mayoría pensamos que sus hijas son unas desagradecidas. Todos sabemos lo buena madre que ha sido usted. Verlas culparla por sus problemas financieros nos parece horrible». Esa conversación me dio una perspectiva externa que necesitaba. No estaba loca, no estaba siendo injusta. Incluso los extraños podían ver la dinámica tóxica que había dominado mi relación con mis hijas durante años. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo definitivamente. Llamé a Agustín y le pedí que preparara una reunión urgente con todos los inquilinos de Torre Esperanza. Como nueva propietaria, quería presentarme formalmente y discutir los cambios en el edificio. «¿Está segura, señora Ermelinda? Una vez que revele su identidad, no habrá vuelta atrás». «Estoy completamente segura». La reunión se programó para el viernes por la noche en el salón de eventos del edificio. Agustín envió notificaciones oficiales a todos los apartamentos, incluyendo el de Sofía y Rodrigo. La carta decía simplemente: «La nueva propietaria de Torre Esperanza se presentará formalmente y discutirá los cambios recientes. Asistencia obligatoria para todos los inquilinos». Durante los días previos a la reunión, la tensión en el edificio era palpable. Los pasillos se llenaban de murmullos, especulaciones, teorías sobre quién podría ser el misterioso nuevo propietario que había causado tanto caos. Rodrigo había contratado incluso un investigador privado para tratar de descubrir la identidad del nuevo dueño, sin saber que la respuesta dormía cada noche a 20 minutos de distancia en una casa modesta. El jueves, día antes de la reunión, Sofía vino a visitarme por última vez. Se veía destruida, había perdido más peso, tenía temblores nerviosos, los ojos hundidos de alguien que no había dormido en semanas.
Mamá me dijo sentándose en el sofá como si fuera la última vez. Mañana vamos a conocer al propietario del edificio. Rodrigo está seguro de que va a echarnos. No tenemos dinero para mudarnos. No tenemos a dónde ir. ¿Y? Pregunté sin mostrar emoción. Pensé que tal vez quisieras que viviéramos contigo temporalmente. Solo hasta que encontremos algo. La propuesta era tan absurda que me quedé mirándola en silencio. Querían mudarse a mi casa pequeña después de años de hacerme sentir como una intrusa en su apartamento de lujo. ¿Esperaban que yo los rescatara después de todo lo que habían dicho sobre mí? Sofía, esta casa tiene 2 cuartos pequeños. Apenas hay espacio para mí. ¿Dónde exactamente dormirían ustedes 3? Podríamos arreglarnos. En el sofá, en colchones en el suelo. Solo por un tiempo. ¿Y Rodrigo está de acuerdo con vivir en casa de la tacaña miserable envidiosa? Sofía se puso pálida. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Las paredes del edificio son más delgadas de lo que creen. Los vecinos escuchan sus conversaciones. Sofía, sé exactamente qué opinas de mí cuando crees que nadie te oye. Se puso a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, sino de vergüenza genuina. Mamá, estamos desesperados. Decimos cosas horribles cuando estamos asustados. No lo decimos en serio. ¿No? Porque sonaban muy convincentes. Me levanté y caminé hacia la puerta. Sofía, mañana en la noche van a conocer al nuevo propietario de su edificio. Les sugiero que vayan con mente abierta y corazón humilde. ¿Por qué? ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? Sonreí por primera vez en la conversación. Sé muchas cosas que ustedes no saben, hija. Muchas cosas. Después de que se fue, me senté en mi jardín con una copa de vino, mirando las estrellas que habían sido testigos silenciosas de mi transformación. En menos de 24 horas, mis hijas descubrirían que la mujer a quien habían despreciado durante años era ahora la persona que controlaba su destino. La justicia poética de la situación era tan perfecta que parecía sacada de una novela. Pero más que venganza, lo que sentía era una extraña paz. Finalmente iba a mostrarles quién era realmente, no la versión empobrecida y sumisa que habían construido en sus mentes, sino la mujer fuerte y poderosa en la que me había convertido. El viernes había llegado. Era hora de revelar la verdad. El viernes llegó con una lluvia suave que parecía lavar la ciudad, preparándola para lo que estaba a punto de suceder. Me desperté más temprano que nunca, con una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido en décadas. Hoy sería el día en que todo cambiaría para siempre. Pasé la mañana preparándome con el cuidado de una actriz antes de su función más importante. Me bañé con sales aromáticas, me sequé el cabello en el estilo elegante que había perfeccionado las últimas semanas, me maquillé con sutileza pero firmeza. Elegí mi vestido más impactante, un conjunto verde esmeralda que había comprado especialmente para esta ocasión, zapatos de cuero negro que me daban altura y presencia, y el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer completamente transformada. Ya no era la viuda tímida y empobrecida que mis hijas recordaban. Era una mujer de poder, elegante, segura de sí misma. Era la propietaria de 3 edificios, millonaria, la persona que controlaría el destino de todas las familias que esa noche estarían en el salón esperando conocerme. A las 5 de la tarde, llegué a Torre Esperanza acompañada por Agustín y Enrique. Entramos por la entrada principal, y el portero, quien nunca me había prestado mucha atención cuando visitaba a mis hijas, ahora me saludó con reverencias exageradas. Buenas tardes, señora propietaria. El salón está preparado exactamente como usted pidió. El salón de eventos del edificio estaba transformado. Habíamos instalado una mesa principal elevada donde me sentaría, rodeada por mis abogados. Las sillas para los inquilinos estaban dispuestas en filas, como en un tribunal. La iluminación era dramática, dirigida hacia la mesa principal, creando una atmósfera de solemnidad y poder. Los inquilinos comenzaron a llegar a las 7 en punto. Familias enteras, matrimonios nerviosos, algunos jóvenes profesionales que vivían solos. Todos entraban con expresiones de ansiedad, murmurando entre ellos, especulando sobre quién sería el misterioso propietario que había causado tanto revuelo. Sofía, Carla y Rodrigo llegaron entre los últimos. Los vi entrar desde mi posición oculta detrás de una columna.
Rodrigo llevaba su mejor traje, pero se notaba la tensión en sus hombros, la desesperación mal disimulada en su postura. Sofía se veía frágil, vestida con un traje sobrio que no lograba ocultar las semanas de estrés. Carla caminaba con la cabeza alta, manteniendo una fachada de dignidad que se desmoronaría en minutos. Se sentaron en la tercera fila, exactamente donde habíamos planeado que se ubicaran para tener la mejor vista cuando yo hiciera mi entrada. Rodrigo miraba constantemente hacia la mesa principal vacía, con la impaciencia de alguien que necesita respuestas urgentes. Sofía se mordía las uñas, un hábito de la infancia que había reaparecido bajo estrés extremo. A las 7:30 en punto, Agustín subió al podio. Damas y caballeros, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta reunión histórica. Como saben, Torre Esperanza tiene una nueva propietaria, y ella ha querido presentarse personalmente para discutir los cambios recientes y el futuro de este edificio. Un murmullo de expectativa recorrió el salón. Todos se enderezaron en sus asientos, esperando ver entrar a algún empresario poderoso, alguna corporación internacional, algún magnate inmobiliario. Sin más preámbulos, continuó Agustín con una sonrisa que solo yo podía interpretar. Les presento a la señora Ermelinda Vázquez de Mendoza, nueva propietaria de Torre Esperanza y otros inmuebles en la ciudad. Salí de detrás de la columna y caminé lentamente hacia la mesa principal. El silencio que siguió fue absoluto, total, ensordecedor. 100 pares de ojos me siguieron mientras subía al podio, pero yo solo tenía ojos para 3 personas en la tercera fila. La expresión en el rostro de Sofía fue lo primero que noté, shock puro, como si hubiera visto un fantasma. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se agrandaron, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Carla simplemente se quedó congelada, como una estatua, procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. Pero fue Rodrigo quien tuvo la reacción más dramática. Se puso de pie abruptamente, mirándome con una mezcla de incredulidad y horror. No, murmuró, lo suficientemente alto para que varios vecinos lo escucharan. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Me senté en mi silla principal, ajusté el micrófono, y sonreí con la calma de alguien que había esperado este momento durante semanas. Buenas noches, dije con voz clara y firme. Para aquellos que no me conocen, soy Ermelinda Vázquez de Mendoza. Para aquellos que sí me conocen. Hice una pausa deliberada, mirando directamente a mis hijas. Soy la mujer a quien abandonaron en su cumpleaños 71 para irse de vacaciones a Suiza. Un murmullo de shock recorrió el salón. Los vecinos comenzaron a susurrar, mirando hacia Sofía y Rodrigo, conectando los puntos de la historia que había estado circulando por el edificio durante semanas. Hace un mes, continué, yo era una viuda simple que vivía con una pensión modesta. Pero el destino tenía otros planes. Resulta que mi tío abuelo, un hombre a quien creía perdido para siempre, me dejó una herencia considerable. Entre sus bienes se encontraba este edificio donde muchos de ustedes han vivido cómodamente durante años. Rodrigo seguía de pie, temblando visiblemente. Esto es imposible, gritó. Usted no puede ser la propietaria. Usted no tiene dinero. Rodrigo, le dije con voz suave pero que cortaba el aire como un cuchillo, siéntate. Estás haciendo una escena. La autoridad en mi voz fue tan natural, tan poderosa, que él se sentó automáticamente, como un niño regañado. Como iba diciendo, continué. Me encontré en la posición inesperada de ser la propietaria del hogar de las mismas hijas que me habían demostrado durante años que no era importante en sus vidas. Fue irónico. Sofía finalmente encontró su voz. Mamá, susurró, pero la palabra se perdió en el silencio expectante del salón. Los aumentos de renta que han causado tanto revuelo, continué, fueron mi primera decisión como propietaria. 30% de aumento general. Algunos lo han llamado abusivo, pero yo lo veo como un ajuste necesario. El cariño, después de todo, también tiene su precio de mercado. Los vecinos estaban completamente cautivados. Esta no era solo una reunión de propietario con inquilinos, era un drama familiar desarrollándose en tiempo real frente a sus ojos. Durante estas semanas, continué, he tenido la oportunidad única de observar cómo reacciona la gente cuando se enfrenta a la adversidad. Algunos inquilinos vinieron a hablar conmigo con respeto, buscando soluciones justas. Otros. Miré directamente hacia mis hijas, sintieron que tenían derecho a recibir tratamiento especial basado en relaciones familiares que nunca habían cultivado.
Carla se puso pálida como la pared. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Mi hija Sofía, dije, y toda la sala se volvió hacia ella. Vino a pedirme dinero prestado hace una semana. $5,000 mensuales, para ser exactos. Lo curioso es que durante años, cuando yo necesitaba compañía, cuando necesitaba apoyo emocional, cuando necesitaba sentir que tenía una familia que me amaba, ellas nunca tuvieron tiempo para mí. Rodrigo se puso de pie nuevamente, esta vez con agresividad. Basta. No puede humillarnos así públicamente. Esto es venganza personal, no business. Siéntate, Rodrigo, repetí, y esta vez mi voz tenía un filo que no había mostrado antes. O te retiras del salón. Esta es mi propiedad, y aquí se respetan mis reglas. Enrique se acercó discretamente a Rodrigo, susurrándole algo al oído. Rodrigo palideció y se sentó inmediatamente. Supuse que Enrique le había recordado que legalmente yo tenía todo el derecho de echarlo no solo del salón, sino del edificio completo. Ahora, continué, retomando mi tono calmo, hablemos del futuro de Torre Esperanza. He decidido implementar algunos cambios. Primero, todos los contratos existentes serán renovados bajo nuevos términos. Segundo, habrá nuevas reglas de convivencia que promuevan el respeto mutuo entre residentes. Hice una pausa, saboreando el momento. Y tercero, cualquier inquilino que considere que mis políticas son injustas o abusivas, es libre de mudarse. No retendré a nadie contra su voluntad. El mensaje era claro, quédate bajo mis condiciones o vete. No había negociación, no había términos medios. ¿Alguna pregunta?, pregunté, mirando alrededor del salón. Una señora mayor de la primera fila levantó tímidamente la mano. Señora Ermelinda, los inquilinos que hayamos sido respetuosos y cumplidos tendremos alguna consideración especial. Sonreí genuinamente por primera vez en la noche. Por supuesto. El respeto se recompensa. Los inquilinos que han mantenido sus pagos al día y han tratado la propiedad con cuidado recibirán descuentos en sus nuevas rentas. Un suspiro de alivio recorrió la mayor parte del salón. ¿Alguna otra pregunta? Sofía levantó la mano con movimientos temblorosos. Mamá, ¿podemos hablar en privado después de la reunión? No, respondí firmemente. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí, frente a todos. La transparencia es una de mis nuevas políticas. El silencio que siguió fue demoledor. Sofía se desplomó en su silla, derrotada. Carla tenía la cabeza entre las manos. Rodrigo miraba al suelo, completamente humillado. Si no hay más preguntas, dije levantándome, esta reunión ha terminado. Los nuevos contratos estarán disponibles en administración a partir del lunes. Tienen hasta fin de mes para decidir si los firman o buscan otros alojamientos. Salí del salón con la misma elegancia con que había entrado, dejando atrás a 100 personas atónitas y a 3 familiares destrozados que finalmente entendían quién tenía el poder real. Después de salir del salón, me dirigí directamente a mi automóvil sin mirar atrás. Podía escuchar el murmullo creciente de conversaciones detrás de mí, voces que procesaban lo que acababan de presenciar. Agustín y Enrique me acompañaron hasta el estacionamiento, ambos con expresiones de admiración genuina. Señora Ermelinda, me dijo Enrique mientras abría la puerta del auto, en 30 años de carrera legal, nunca había visto algo así. Fue magistral. Solo fue honestidad, respondí, aunque por dentro sentía una satisfacción profunda que no había experimentado jamás. Conduje a casa en silencio, dejando que la adrenalina se asentara gradualmente. Había hecho algo que nunca creí posible. Había tomado control absoluto de una situación donde durante décadas había sido la víctima silenciosa. Pero más que triunfo, lo que sentía era una extraña melancolía. Había ganado la batalla, pero había perdido definitivamente cualquier esperanza de recuperar a mis hijas. El teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a casa. Sofía. Rechacé la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. Carla. También la rechacé. Durante los siguientes 30 minutos, mientras conducía lentamente por las calles familiares de mi barrio, mi teléfono no paró de vibrar. Llamadas de Sofía, Carla, Rodrigo, incluso algunos vecinos de Torre Esperanza. Apagué el teléfono. En casa, me serví una copa del vino más caro que había comprado recientemente y me senté en mi jardín. La lluvia había parado,
y las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes dispersas. Por primera vez en meses, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, sino como paz. Pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, encontré a Sofía sentada en mi escalón delantero. Se veía como si hubiera pasado la noche entera ahí, ropa arrugada, cabello despeinado, ojos rojos e hinchados. Cuando me vio llegar con las bolsas del mercado, se puso de pie tambaleándose. «Mamá», me dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». «Ya hablamos anoche», respondí, pasando por su lado para abrir mi puerta. Frente a todo el edificio, cómo me gusta la transparencia. «Por favor, déjame entrar. 5 minutos. Te lo suplico». Algo en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado desde que era niña, me hizo detenerme. La dejé pasar, pero no la invité a sentarse. «Mamá», comenzó, llorando antes de poder formar una frase completa. «Lo siento. Lo siento tanto que no sé cómo empezar a pedirte perdón». «¿Qué sientes exactamente, Sofía?», pregunté, cruzándome de brazos. «¿Sientes haberme abandonado en mi cumpleaños, o sientes que ahora soy rica y poderosa?» Siento todo. Siento haberte tratado mal durante años. Siento no haberte valorado. Siento haber sido una hija horrible». «¿Y Carla? ¿Rodrigo? Ellos también sienten lo mismo». Sofía bajó la mirada. «Carla está muy confundida. Rodrigo está furioso. Dice que esto es una traición, que usaste tu dinero para humillarnos públicamente». «¿Y tú qué opinas?» «Opino que tenías derecho a hacerlo. Opino que nos lo merecíamos». Era la primera vez en décadas que escuchaba a Sofía aceptar responsabilidad real por sus acciones. Pero también sabía que la desesperación puede hacer que las personas digan cualquier cosa. «Sofía», le dije suavemente, «si yo perdiera todo mi dinero mañana, si volviera a ser la viuda pobre que era hace un mes, ¿seguiría sintiendo lo mismo?». La pausa antes de su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. «No lo sé», murmuró finalmente. «Honestamente, no lo sé». «Al menos eres honesta. Eso es más de lo que esperaba». «¿Qué podemos hacer, mamá? ¿Cómo arreglamos esto?». «No se arregla, Sofía. Algunas cosas se rompen para siempre. Pero se puede aprender a vivir con los pedazos». Sofía se quedó en mi casa hasta mediodía, llorando intermitentemente, pidiendo perdón, tratando de encontrar las palabras mágicas que podrían deshacer décadas de negligencia. Yo la escuchaba con una compasión distante, como quien observa el dolor de un extraño. Era mi hija, la había criado y amado, pero también entendía que la mujer que lloraba en mi sala era esencialmente una desconocida para mí. Cuando finalmente se fue, prometió que regresaría con Carla para una conversación familiar completa. «Rodrigo no quiere venir», me dijo, «pero Carla y yo necesitamos intentar arreglar esto contigo». «Sofía», le dije antes de que saliera, «no vengas a pedirme perdón por obligación. Si vienes, que sea porque realmente quieres conocer a tu madre, no porque necesitas la aprobación de tu casera». Esa tarde, Agustín me llamó con noticias interesantes. «Señora Ermelinda, tengo información sobre la situación financiera de su yerno. Es peor de lo que pensábamos». Rodrigo no solo estaba enfrentando problemas de flujo de efectivo, había estado ocultando deudas masivas de sus propios socios comerciales. Su empresa estaba al borde de la bancarrota total, y él había estado usando préstamos personales para mantener las apariencias. El aumento de renta no era solo un inconveniente, era literalmente la gota que derramaría el vaso. «¿Cuánto tiempo le queda antes del colapso total?», pregunté. «Según nuestros cálculos, máximo 2 meses. Posiblemente menos si no consigue financiamiento urgente». «¿Y mis hijas? ¿Qué pasaría con ellas?». «Carla tiene algunos ahorros personales, pero no suficientes para mantener el estilo de vida al que están acostumbradas. Sofía, ella depende completamente de Rodrigo. Si él se declara en bancarrota, ella quedará prácticamente sin nada». La ironía era perfecta. Mis hijas, que durante años me habían visto como una carga financiera, estaban a punto de experimentar la verdadera pobreza por primera vez en sus vidas. Esa noche, mientras revisaba los estados financieros de mis nuevas propiedades, recibí una llamada inesperada. Era Carla, pero su voz sonaba diferente, más madura, menos arrogante.
Mamá, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te escucho. He estado pensando en lo que pasó anoche, en todo lo que dijiste, en todo lo que hemos hecho durante años. Y tienes razón. Fuimos unas hijas terribles. ¿Fuimos? Pasado. Somos. Somos unas hijas terribles. Yo soy una hija terrible. Era la primera vez que escuchaba a Carla hablar sin defensas, sin justificaciones. Mamá, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Dime, ¿hay alguna posibilidad de que podamos tener una relación real? No por dinero, no por obligación, sino porque realmente queremos conocernos como madres e hija. ¿O es demasiado tarde? La pregunta me golpeó en un lugar que creía haber protegido completamente. Durante semanas había construido muros emocionales, había desarrollado una coraza de indiferencia, pero la vulnerabilidad genuina en la voz de Carla logró atravesar mis defensas. No lo sé, Carla, respondí honestamente. Tendríamos que empezar desde cero, como extrañas que se conocen por primera vez. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? ¿Estarías dispuesta tú a conocer a una madre que ya no es la mujer sumisa que recuerdas? Una madre que tiene opiniones fuertes, que no se va a sacrificar automáticamente por tus necesidades, que va a exigir respeto mutuo. Sí, respondió sin dudar. Creo que esa madre me gusta más que la anterior. ¿Y Sofía? Sofía quiere intentarlo también. Rodrigo. Él está muy enojado. Dice que traicionaste a la familia, que usaste tu dinero como arma. Pero Sofía y yo estamos empezando a entender que tal vez necesitábamos esa lección. ¿Y si Rodrigo no cambia su actitud? Entonces Sofía va a tener que decidir qué es más importante, su matrimonio o su familia de origen. Esa conversación plantó una semilla de esperanza que no esperaba sentir. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de toda esta destrucción. Carla, le dije antes de colgar, si realmente quieren intentar construir una relación nueva, van a tener que demostrar que es genuino. No con palabras, sino con acciones consistentes durante meses. Lo entiendo. Y mamá, gracias por darnos una oportunidad que probablemente no merecemos. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, procesando emociones que no había sentido en años. Por primera vez desde mi cumpleaños abandonado, había una pequeña posibilidad de que mis hijas y yo pudiéramos encontrar un camino hacia algo parecido a una familia real. Pero también sabía que el camino sería largo, difícil, y lleno de pruebas que determinarían si este arrepentimiento era genuino o simplemente otra manipulación disfrazada de humildad. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba cada fibra de mi ser recién fortalecido. Sofía y Carla comenzaron a visitarme regularmente, pero no como las hijas arrogantes que recordaba, sino como mujeres humildes que genuinamente parecían querer conocer a su madre. Las primeras visitas fueron tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Pero gradualmente, comenzamos a hablar de cosas reales, sus miedos, mis sueños abandonados, los errores que todas habíamos cometido. Por primera vez en décadas, mis hijas me preguntaban sobre mi vida, mis sentimientos, mis opiniones sobre temas que no tenían nada que ver con sus necesidades. Carla fue la primera en romper completamente sus defensas. Una tarde, mientras tomábamos té en mi jardín, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mamá, durante años te vi como una obligación, como alguien que tenía que visitar para sentirme bien conmigo misma, pero nunca como una persona real con pensamientos y sentimientos complejos». ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora me doy cuenta de que desperdiciamos décadas. Podrías haber sido mi amiga, mi confidente, mi mentora. En lugar de eso, te convertimos en un mueble familiar que saludábamos en ocasiones especiales. Sofía tardó más en abrirse, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron igual de impactantes. Mamá, creo que nunca te vimos como una mujer completa. Para nosotras era solo mamá, como si no tuvieras identidad más allá de ser nuestra madre. Nunca nos preguntamos qué soñabas cuando tenías nuestra edad, qué sacrificaste por criarnos, qué te hacía feliz independientemente de nosotras. Estas conversaciones me llenaban de una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque finalmente tenía las hijas que siempre había deseado, pero tristeza porque habíamos perdido tantos años que nunca podríamos recuperar.
Mientras tanto, la situación de Rodrigo se deterioraba exactamente como Agustín había predicho. Su empresa se declaró en bancarrota 2 meses después de la reunión en Torre Esperanza. Los acreedores comenzaron a perseguirlo, y él se volvió cada vez más errático y agresivo. Sofía llegó a mi casa una noche con un moretón en el brazo. Cuando le pregunté qué había pasado, comenzó a llorar. Rodrigo está perdiendo el control, me confesó. Está bebiendo mucho, gritando constantemente, culpándome a mí y a ti por todos sus problemas. Anoche me empujó contra la pared porque le sugerí que buscara trabajo en otra empresa. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto?, le pregunté, aunque ya sabía que esta era la prueba definitiva de su transformación. No lo sé, mamá. He estado casada con él 10 años. No sé cómo vivir sola, no sé si puedo mantenerme económicamente, no sé si tengo el valor de empezar de nuevo. Sofía, le dije tomando sus manos entre las mías. Hace 3 meses tú pensabas que yo era una viuda pobre e indefensa. Mírame ahora. Las personas pueden reinventarse a cualquier edad si tienen el valor de tomar decisiones difíciles. ¿Me ayudarías? Si decidiera divorciarme, ¿me ayudarías a empezar de nuevo? Era la pregunta que había estado esperando sin saberlo. No me estaba pidiendo dinero por conveniencia o desesperación. Me estaba pidiendo apoyo emocional para tomar la decisión más importante de su vida adulta. Te ayudaría, le dije, pero con condiciones. No quiero mantener tu estilo de vida anterior. Si decides salir de ese matrimonio, será para construir una vida basada en tus propios méritos, no en mi dinero. Entiendo. Y lo acepto. 2 semanas después, Sofía se mudó temporalmente a mi casa mientras iniciaba los trámites de divorcio. Fue extraño tener a mi hija de 45 años durmiendo en mi sofá, pero también fue la primera vez que vivíamos juntas como adultas que se respetaban mutuamente. Rodrigo no se lo tomó bien. Aparecía borracho en mi puerta a todas horas, gritando amenazas, acusándome de destruir su matrimonio, prometiendo demandas que sus abogados le habían explicado que no tenían fundamento. Una noche llegó tan agresivo que tuve que llamar a la policía. Usted destruyó mi vida, me gritaba mientras los oficiales lo subían a la patrulla. Era una familia feliz hasta que apareció con su dinero sucio. Rodrigo, le respondí desde la seguridad de mi porche, ustedes destruyeron su propia familia años antes de que yo tuviera dinero. Yo solo les quité el barniz que ocultaba la podredumbre. Mientras Sofía navegaba por su divorcio, Carla tomó sus propias decisiones dramáticas. Renunció a su trabajo corporativo y decidió emprender un negocio de diseño independiente. Era riesgoso, pagaba mucho menos que su empleo anterior, pero por primera vez en años se veía genuinamente feliz. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una tarde mientras trabajaba en su computadora en mi mesa de cocina. Durante años perseguí dinero y estatus, pensando que eso me haría feliz. Pero ahora que tengo menos dinero y más incertidumbre, me siento más viva que nunca. Es porque finalmente estás viviendo tu propia vida, le respondí, no la vida que creías que debías vivir para impresionar a otros. Los vecinos de Torre Esperanza se habían adaptado a los cambios con sorprendente gracia. La mayoría había aceptado los nuevos contratos, especialmente después de que implementé las políticas de descuentos para inquilinos respetuosos. El edificio se sentía más como una comunidad y menos como un hotel de lujo donde nadie se conocía. La señora Martínez, mi antigua informante, se había convertido en algo parecido a una amiga. Doña Hermelinda, me dijo un día en el ascensor, usted ha transformado este lugar. Antes la gente se escondía en sus apartamentos. Ahora nos saludamos en los pasillos, organizamos actividades comunitarias. Es como si hubiera despertado el alma del edificio. 6 meses después de la reunión que cambió todo, organicé una pequeña celebración en mi casa. No era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial, simplemente quería reunir a las personas que ahora formaban mi nueva vida. Sofía llegó temprano para ayudarme a cocinar. Su divorcio había sido finalizado. Tenía un trabajo modesto pero satisfactorio como asistente administrativa, y había encontrado un apartamento pequeño que podía pagar con su propio salario. Se veía 10 años más joven que cuando vivía con Rodrigo. Carla trajo flores de su nuevo jardín. Había usado parte de sus ahorros para comprar una casa pequeña con patio, donde cultivaba plantas que luego utilizaba en sus proyectos de diseño. Es lo primero que compro que realmente me representa, me había dicho. Agustín y Enrique vinieron con sus esposas.
trayendo anécdotas legales que nos hicieron reír hasta llorar. Incluso algunos vecinos de Torre Esperanza se unieron, convirtiendo mi modesta casa en un espacio lleno de conversaciones genuinas y risas sinceras. Mientras observaba a mi nueva familia extendida interactuar en mi jardín, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido en menos de un año. Había comenzado como una mujer invisible, descartada por sus propias hijas, llorando sola frente a un pastel de cumpleaños. Ahora era una mujer respetada, financieramente independiente, rodeada de personas que genuinamente valoraban su compañía. Pero más importante que el dinero o el poder, había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Sofía se acercó a mí mientras yo observaba el jardín desde la cocina. «Mamá», me dijo suavemente, «¿alguna vez te arrepientes de haber tomado control de Torre Esperanza? ¿De habernos puesto en esa situación tan difícil?» «No», respondí sin dudar. «Fue lo mejor que pude haber hecho por todas nosotras». «¿Por qué?» «Porque antes de eso, vivíamos una mentira. Ustedes fingían amarme por obligación. Yo fingía estar contenta con las migajas de atención que me daban. Ahora, todo lo que tenemos es real». Carla se unió a nuestra conversación. «¿Sabes qué es lo que más valoro de todo esto?», dijo. «Que finalmente te conocimos como persona. Durante 40 años fuiste solo mamá, pero ahora eres Hermelinda, una mujer inteligente, fuerte, divertida, compleja. Me gusta más esta versión de ti». «Y a mí me gusta más esta versión de ustedes», les respondí. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín con una copa de vino, mirando las estrellas que habían sido testigos de mi transformación. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. «Mamá, gracias por salvarme de una vida que no era realmente mía. Te amo, no por obligación, sino porque genuinamente disfruto ser tu hija». Un segundo mensaje llegó de Carla. «Mamá, espero que cuando sea vieja tenga tu valentía para cambiar lo que no funciona en mi vida. Eres mi heroína». Cerré los ojos y suspiré profundamente. El aire nocturno llevaba el aroma de las flores que Carla había plantado en mi jardín, una mezcla de jazmín y rosas que perfumaba mi nueva vida. «Te perdono», murmuré hacia las estrellas, pero las palabras no iban dirigidas a mis hijas. «Te perdono a mí misma. Por permitir años de maltrato, por aceptar migajas cuando merecía banquetes, por creer que ser madre significaba desaparecer como mujer. Me perdoné por haber necesitado una herencia inesperada para encontrar mi propio valor. Pero más que perdón, lo que sentía era gratitud. Gratitud hacia el tío abuelo que nunca conocí pero que me dio las herramientas para reconstruir mi vida. Gratitud hacia el destino que convirtió mi cumpleaños más doloroso en el primer día de mi verdadera existencia. A los 72 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, nunca es demasiado tarde para reinventarte, y nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad auténtica. Mi historia no terminaba con venganza, sino con justicia. No terminaba con odio, sino con amor renovado. Terminaba con una mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma, rodeada de personas que la valoraban también. Y por primera vez en 72 años, eso era más que suficiente.